Y mientras tenemos aquí la instalación de la transmisión para muchos hermanos que son bendecidos en otros lugares que no pueden venir y que fielmente son alrededor de unos 118 hermanos que nos siguen a través de la plataforma, por lo menos YouTube. Y bueno, el ingeniero me dice que coja mejor yo le hago caso, él sabrá por qué. 118 personas. Uno a veces es muy pesimista y yo casi no miro eso en cuanto a las suscripciones, pero en estos días me di cuenta que llegábamos para las 120 suscritas, es decir, que constantemente reciben la información de la palabra del Señor, sin contar las plataformas de Facebook, por ejemplo, que también está a nombre de la iglesia, y la plataforma de YouTube y de Facebook también institucional. Hay una comercial y hay una institucional y hay una personal, pero en la empresarial o institucional también muchas personas manifiestan el agrado por la palabra del Señor, y tenemos que velar para que cumplamos con nuestra identidad como hijos de Dios, cumplamos con nuestra declaración de fe, de que somos una iglesia confesional, que confesamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, somos trinitarios y además de eso muy bibliocéntricos y cristocéntricos también. Esa hace parte, en resumidas cuentas, de nuestra declaración de fe y también de nuestro eslogan, que Cristo es el centro de la familia. Por eso saludamos a las personas que nos siguen a través de estas redes digitales y que después de la pandemia nos obligaron a volvernos expertos en todas estas cosas. Nos obligaron, obligados completamente, y desde allí tenemos esa costumbre, y es bueno y de mucha bendición para muchas personas. Hoy el grupo, antes de empezar con el tema, por favor oren, y si puede acompañe el grupo de fútbol, el equipo de fútbol de la Copa Interdenominacional que se llama Copa León de Judá. Hoy se enfrentan al grupo más poderoso que existe en el torneo. Son 12 equipos, 12 iglesias alrededor de la ciudad, y hoy les toca a los muchachos que están a cargo de Esteban y de Diego Alonso a las 2 de la tarde. Entonces, por favor, oren para que estos muchachos no salgan crucificados. Ellos resucitaron hace 15 días, que era domingo de resurrección, les tocó jugar, jugaron y ganaron. Esperemos que hoy no sean crucificados y no tengamos y no tengamos el calvario de levantarlos nuevamente. Oremos por ellos, pero es un grupo difícil, muy bien preparado. No es para subestimarlos, antes al contrario, para animarlos. Amén. Entonces ahí vamos a estar. Teniendo en cuenta la palabra de Dios en este momento, haciendo caso a lo que desde ayer anunciamos, hacer una tribu de bendición. Casi nunca hablamos de esos nombres tan raros, pero cuando uno lee Deuteronomio, y no solamente Deuteronomio, sino Génesis, ve a los hijos de Jacob, encuentra uno, por lo menos en una declaración de Deuteronomio, del mismo padre a su propio hijo, una bendición tan grande y tan profética como la que vamos a encontrar en la tribu de Aser. Tiene nombre como de detergente, de jabón, de lavaplatos, Aser, pero no. Es una de las 12 tribus de todo el pueblo de Israel en la época del patriarca Moisés y de este personaje que Dios utilizó en medio de sus limitaciones. Hoy no vamos a estudiar sobre la experiencia personal de Moisés, pero qué tremendo que Dios utilizó a este hombre para hacer todo lo que hizo y que sea tan trascendental hasta nuestros días. Hoy recordar a Moisés, a un hombre que no quería atender al llamado, que tenía miedo y decía: Señor, soy tatareto, soy tartamudo, no quiero, no puedo, no estoy preparado. Y sin embargo el amor de Dios y la misericordia de Dios le decía: tranquilo, tranquilo, yo estoy contigo. Y si es que se trata de esos problemas que presentas como debilidades, pues te voy a poner a tu hermano para que hable por ti. En todo caso, el Señor no se cansó de insistir en el llamamiento a Moisés, a pesar de sus adversidades o a pesar de los obstáculos y de las trabas que Moisés también presentó.
Eso pasa también con nosotros, hermanos. Ustedes y yo tenemos 1001 y más razones para decirle: no soy la persona digna para que tú llames o utilices en la alabanza, en los grupos familiares, en el evangelismo, en el pastorado, en la enseñanza con los niños, jóvenes, qué sé yo. De todos los ministerios que el Señor hace, una a su iglesia para edificación y para formación, para demostración al mundo entero de que somos hijos de Dios, para transformación. Aser, una de las 12 tribus de Israel en esa época. Esa tribu estaba dividida también a su vez por 5 grupos, o en ese tiempo se le llamaban clanes. La tribu de Aser, que era una de las 12, a su vez estaba dividida por 5 clanes. No vamos a profundizar, solo lo menciono: los himnitas, los isuitas, los beriaitas y también los eberitas y los malquielitas y todos los itas que usted quiera. Ahí estaban 5 grupos. Esto lo dice Números capítulo 26, del versículo 44 al 45, por si usted lo quiere estudiar, pero no lo vamos a mencionar. Aser fue el octavo de los hijos de Jacob y su madre era la sierva de Lea. Su madre era la sierva de Lea, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Silpa. No se le va a olvidar que la madre sierva de Lea, Silpa, era entonces la mamá del octavo hijo de Jacob, que ¿cómo se llamaba? Aser el hijo, y la mamá, Silpa. Para las que son madres, pueden recordar perfectamente las circunstancias que rodearon el nacimiento de sus hijos. Levanten la mano las mamases o las mamás. Es inolvidable, ¿no? ¿O usted se le olvidó? No. Eso ha marcado su vida. Algunas en circunstancias muy desfavorables de abandono, de accidentes, pero no se les olvida el nacimiento de sus hijos. A esta madre, que ¿cómo se llamaba? No se le olvidó. Y cuando Aser nació, Aser, el octavo hijo de Jacob, Lea dijo: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y eso lo dice Génesis 30:13. Por eso el nombre de Aser significa feliz, dichosa, muy alegre. Eso significa Aser, porque Lea dijo: para dicha mía, y las mujeres me van a llamar dichosa, porque nació este niño, porque nació esta niña. Hoy muchas mujeres tal vez no pueden decir de esa dicha o de esa alegría, o lo que fue antes un contratiempo se ha convertido luego en una bendición, pero las circunstancias bíblicas nos dicen que cuando Aser nació, entonces ella misma se proclamó dichosa, porque sabía que este hijo que nacía era para su propia felicidad. Y en los tiempos hebreos vemos que el nombre que se le daba a las personas tenía mucho que ver con su propia vida y con lo que iba a ser su misionología dentro de toda la comunidad hebrea en esos tiempos. No es como ahora que le colocan los nombres de moda y entonces los que están ahorita actuales. No, los hebreos los colocaban con un propósito. Y sí, acertaron, porque cuando vemos la tribu de Aser y las bendiciones que cayeron sobre esta tribu, nos damos cuenta, sí que eran felices, sí que eran dichosos, sí que eran bendecidos de Jehová, sí que marcaban la diferencia a comparación de los otros. Tremendo. Y a comparación aún de las mismas 12 tribus de Israel. Preferencia, suerte, éxito, no sé, pero la Biblia dice que Aser significa entonces feliz, muy feliz y muy alegre. Y eso esperamos, que esa felicidad esté en el corazón de una madre que tiene a su hijo. No importa la circunstancia, no importa los momentos, no importa. Pero yo creo que todo eso se va cuando usted lo ve reír, cuando usted la ve reír, cuando la ve saltar, cuando la ve sana, cuando la ve jugar. Y dice: sí, Señor, lo que primero fue mi preocupación, ahora es mi dicha, mi felicidad. Y así también con los hijos varones. Aser, para terminar esta introducción, fue una de las 6 tribus. De las 12 se escogieron 6 tribus para que estuvieran en el monte Ebal.
Y en ese monte se dividieron para proclamar bendiciones y maldiciones. Y a Aser le tocó proclamar las maldiciones, que eran 12. Y yo solamente voy a mencionar 3 para no extenderme. Entonces, a la tribu de Aser fue una de las 6 tribus que escogieron y que escogió Moisés y que Dios escogió. 6 tribus de las 12 para que estuvieran en el monte Ebal y se fueran unos hacia un lado y otros hacia el otro, y los unos maldijeran y los otros bendijeran. Y a Aser le tocó ¿qué? La maldición. No que era maldición, sino que le tocó pronunciar la maldición. Eso está a partir del capítulo 27 del libro de Deuteronomio. ¿Cómo así que las maldiciones? Con estas maldiciones, escuchen bien, hermanos queridos, con estas maldiciones, el pueblo le prometía a Dios que se iba a abstener de comportarse mal. Con esas maldiciones que iban a pronunciar, el pueblo estaba diciendo: nos vamos a comprometer de tal manera que vamos a hacer lo bueno, no vamos a hacer lo malo. Por ejemplo, las maldiciones son 12, pero voy a mencionar 3. Por ejemplo, maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Deuteronomio 27:16. Otra es: maldito el que hiere o el que hace errar al ciego en medio del camino. Deuteronomio 27:18. Y otra, son 12. Y la última que voy a mencionar es: maldito el que se acueste o tenga relaciones sexuales con sus propios familiares. Y en este caso, Deuteronomio 27:23, con su suegra. En total pronunció 12 maldiciones que están en el capítulo 27, más atrás de lo que yo les pronuncio. Esto es determinante, muy determinante. Porque si uno ve a lo largo de la historia a la tribu de Aser, ¡oh, qué gente tan consagrada! ¡Oh, qué gente para comprometerse! Y están lanzando estas maldiciones. Pero en la historia hicieron todo lo contrario. Esto mismo que ellos están diciendo: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Los de la tribu de Aser en medio de la historia terminaron deshonrando a sus padres. Y se terminaron de corromper junto con todo el pueblo de Israel, y ya conocemos el desenlace. Pero en lo que yo me quiero enfrascar, o lo que yo quiero mejor enfatizar y concentrarme para llamar entonces su atención y la mía, es de lo que sucede en el capítulo 33, que es casi el final del libro de Deuteronomio, para mirar 4 cosas a partir del versículo 24, 25, 26, 27 y 28. Solo esos 5 versículos vamos a exponer en esta tarde. La bendición familiar en primer lugar que se le da a Aser, porque una de las cosas que también vemos en la historicidad bíblica es que Aser, a pesar de que hizo lo malo, Dios mantuvo la protección sobre su pueblo, mantuvo la fidelidad sobre su pueblo, mantuvo el cuidado sobre la tribu de Aser. Se cumplió la bendición en Aser. Lamentablemente ellos no quisieron seguir a Dios y fue inminente su destrucción, pero Dios cumplió con su parte. Lo primero que vamos a ver es la bendición familiar en la tribu de Aser. Lo segundo que vamos a ver es la bendición física y la protección física. Lo tercero que vamos a mirar es que Dios tiene el favor sobre Aser, es decir, la tribu de Aser tiene el favor de Dios. Y esto es tan importante, porque si Dios está a favor de una persona, ¿quién lo va a hacer desistir? Él se enamoró, él quiso, se llenó de gracia, como cuando usted le cae en gracia a un niño. De los 5,000 que conoce, uno le cayó en gracia. Tal vez Martín o no sé quién, uno en gracia, a pesar de todo. Pero ahí está el favor, y no lo tienen los demás, pero lo tiene ese. Y esa tribu de Aser tenía el favor de Dios. Y ya, no podemos hacer nada. Dios se encaprichó con la tribu de Aser. Y como dice el profeta: me atrajiste, Señor, con cuerdas de amor. Me sedujiste. Ay, bendito el Señor, que se empeñó en insistirnos para que hoy fuéramos sus hijos y sus siervos. Y en cuarto y último lugar, que va a terminar este mensaje o esta predicación, es la distinción especial
que se tenía sobre la tribu de Aser y la destrucción de todo el que intentare atacar a la tribu de Aser, la destrucción de sus enemigos. Muchas veces esta tribu de Aser no tuvo tanto éxito por algo que me llamó la atención, que a pesar de tener todo el favor de Dios, no confiaron, no creyeron, no supieron a profundidad lo que significaba ser una tribu de distinción especial para el Dios Todopoderoso. Hermanos queridos, podemos ser hijos de Dios, llamarnos hijos de Dios, muy cristianos en este tiempo, pero desconfiar de la voluntad y del poder de Dios. Y eso nos termina destruyendo. Eso nos termina perjudicando. Ahí está la estructura de este mensaje y empezamos entonces con el primer punto, que es la bendición familiar, que está en el versículo 24. Y leemos versículo 24, Deuteronomio 33, 24. Dice así: Aser dijo, bendito sobre los hijos sea ¿quién? Aser, sea el amado de ¿quiénes? De sus hermanos, y moje en aceite su pie. Este versículo ya es lo suficientemente rico para decirnos que hay una bendición tan grande a nivel familiar sobre esta tribu, que empieza diciendo que será más bendito que las otras tribus, que tendría más bendición que las otras tribus. Aser dijo, bendito sobre los hijos, sea ¿quién? Aser. Es decir, que sea bendito mucho más que las otras tribus. Pero también es importante que nosotros miremos esta otra señal que dice, sea amado de sus hermanos. Hay una bendición tan familiar, hay una bendición tan grande porque era amado, querido y muy estimado, muy querido por sus propios hermanos. Hoy, tristemente, eso se ve muy difícil en muchos personajes que no nos llamamos a ser y que no gozamos con que nos amen los hermanos o nos estimen o nos quieran. Al contrario, las estadísticas a nivel cristiano nos muestran la destrucción de hogares cristianos por los propios hermanos, compitiendo por razones de herencia después de la muerte de sus padres. Odio, mentira, falsedad, problemas. No le pasó así a Aser. Por eso digo que es una bendición tan grande familiar, porque Dios dijo a través de Moisés, esa tribu será amada por sus hermanos. Y qué bueno que usted sea querido por sus propios hermanos, que se alegren cuando te ven, que usted tenga tantas bendiciones de Dios para que le pueda compartir a sus hermanos y se pueda decir de ustedes y de mí que somos muy queridos por nuestros propios hermanos. En contraste, hoy tenemos odio, en contraste, hoy tenemos desprecio, en contraste, hoy tenemos pleitos como los hermanos, pero vuelvo y repito, para la tribu de Aser no fue así. Y eso es una bendición muy grande. Aquí podemos estar alabando el nombre del Señor, cantando como cantamos ahorita, ministrados y llenos de la presencia del Señor, pero no somos estimados por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos en la carne, que no vienen a la iglesia, y aún por los hermanos en fe. Esto nos debe poner entonces a pensar, porque si algo tiene la bendición de Dios es que debe llegar hasta allá, hasta que usted y yo seamos queridos y amados. Esto es controversial, esto genera polémica, esto genera debate, porque nos damos cuenta que en toda la historia del cristianismo la oposición también la tenemos dentro de los mismos hermanos. Pero estamos hablando de la tribu de Aser, que por lo menos el versículo 24 dice que era querido, amado y estimado por sus hermanos. Usted conoce una familia y yo, o más familias conocemos usted y yo. Usted la tiene ahí en la mente, quizás que usted las admira porque se quieren como hermanos, porque se permanecen unidos todo el tiempo. Y tal vez nosotros no tengamos ese privilegio tan grande. Mire todo lo que tiene el versículo 24. Y por último dice que moje en aceite, ¿qué?
su pie. Esto era una práctica antigua y para los hebreos era una práctica muy diciente y muy significativa, porque mojar los pies en aceite para los hebreos era sinónimo de abundancia, sinónimo de riqueza, sinónimo de fertilidad, de productividad, de prosperidad. Ahora no vaya usted a meter ahorita en una ponchera en su casa los pies en aceite, porque el versículo 24 lo está diciendo. Era una práctica hebrea y era sinónimo de abundancia. Y es tan bonito Dios con solo este versículo de la bendición familiar, que le está diciendo a la tribu de Aser: te voy a bendecir tanto que vas a poder bendecir a tus hermanos queridos. Te voy a dar tanto que vas a poder bendecir a tus hermanos en la carne con algo. Y qué bueno es cuando tú te apareces y tienes un recurso y puedes dar un mercado y puedes dar dinero, no sé, de manera voluntaria a tus hermanos, porque se está cumpliendo una bendición familiar deuteronómica también en la tribu de Aser, que dice: te voy a bendecir tanto, vas a tener tanta abundancia, tanta productividad, tanta prosperidad, que vas a bendecir a tus hermanos y vas a ser muy amado por ellos, sin interés, en el marco de la bendición del Señor. Entonces, el versículo 24, en primer lugar, me está dando una bendición familiar para la tribu de Aser. Y esta bendición familiar ojalá fuera el modelo de familia en este tiempo, pero vemos que no podemos. Un gran porcentaje de las congregaciones cristianas, incluyendo esta, sufrimos de un flagelo que no podemos evitar, que ya es nuestra realidad y es nuestro estado, y es que nuestras familias son disfuncionales. No están los dos padres como modelo familiar inicial bíblico. No, algo le pasó al uno, o se fue, se murió, los abandonó, no sé qué pasó, pero la realidad es esa. Ahora, no quiero decir que porque esa sea nuestra realidad no haya bendición. Dios viene para dar cosas nuevas, para transformarnos. Lo que quiero decir es que este es un diseño que nació en la bendición profética del Señor. ¿Para qué? Para que la tribu de Aser fuera querida por los hermanos. Pero la maldad es tan grande sobre la tierra y es tan grande sobre nosotros, y nos ha también infectado, por decirlo de alguna manera, a nosotros los cristianos, que tenemos que admitir que hoy nuestra realidad también es disfuncional. Pero bendito Dios que vino para transformarnos, para sanarnos. Pero tenemos que reconocer que las circunstancias y el diablo en su maldad ha acabado con todo este diseño precioso de Dios sobre las familias. Y ni qué hablar sobre las ideologías o identidades o orientaciones sexuales en medio del mundo actual. Todo eso va en contravía de lo que Dios quiere bendecir a la familia. Pero estoy hablando de la bendición familiar que estaba recibiendo la tribu de Aser. Y dijo: a usted querido hijo, a usted querida tribu con 5 clanes, con 5 grupos, te voy a bendecir tanto que vas a ser de bendición para tu propia familia, tus propios hermanos, y te van a querer mucho y te van a amar. Vas a ser tan amado, tan querido y tan estimado, pero de verdad, porque hoy el amor, la estimación y el querer está como camuflado por el interés. Porque si ven a alguno que puede tener esta abundancia y esta riqueza, pues no faltará el hermano que no ame con todo el corazón, que no sea sincero con todo el corazón. Pero esta sinceridad o este amor y esta estimación y este quererlo por sus hermanos era auténtico, no era ficticio. Era un amor ágape, era un amor incondicional. Tribu, te van a amar tus hermanos, vas a estar rodeado y vas a ser querido por tus hermanos. Hasta ahí el primer punto. El segundo es el versículo 25 con la protección física. Y aquí avanzamos más en las bendiciones que tenía una de las 12 tribus, que se llamaba Aser, y que ya sabemos el contexto familiar. ¿Qué significa? ¿Qué significa Aser?
feliz, dichoso. Eso dijo la mamá, pues cuando nació, me ha hecho feliz, soy dichosa. Eso significa hacer felicidad. El versículo 25 dice de la siguiente manera, capítulo 33, versículo 25 dice así: hierro y bronce, en esa versión actualizada dice metal, pero en la Reina Valera del 70 dice bronce, serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. A ver, son dos líneas muy cortas, pero con tanto que aprender. ¿Cuál es la protección de su casa hoy en día? Díganme. Dígame cómo se protege su casa hoy. ¿Cómo protege su casa? Con rejas. ¿Qué más? Puertas, ventanas. ¿Con qué más? Alarma, la hermana muy sofisticada. Quisiera escuchar la alarma de la casa. Por cámaras, otra sofisticada aquí. Dios mío, bendito. ¿Por qué más? Pasadores. Hermanos, vámonos para el tiempo hebreo. Vámonos para los israelitas en medio del desierto. Mire, en los tiempos de esas tribus, la protección era representada por el hierro y por el bronce, que eran metales muy duros y muy usados para asegurar la casa, o no solamente la casa, sino la ciudad. Ahora, los cerrojos, ¿qué eran? Eran unos pasadores, como dijo la hermana. Y en esos tiempos los pasadores que ponían, las vigas que ponían en las puertas, ¿eran de qué material? Pues de hierro y de bronce, los más adinerados. Pero en la costumbre hebrea de un pueblo que está exiliado y que salió de Egipto en medio del desierto, pues los cerrojos y las puertas en el pueblo israelita eran por lo máximo de madera. Pero también los hacían con cuerdas, con cueros y con otras fibras. Pero que diga la Escritura en el versículo 25 que el hierro y el bronce iban a ser los cerrojos, ya le está diciendo, mire, usted va a tener una protección tan alta que no la tienen las otras tribus. Usted va a tener una protección tan especial que no va a ser con madera ni siquiera, que era lo más duro para colocar los cerrojos, sino también que va a ser de hierro y de bronce. Esto era entonces y representaba la protección. Y la protección era nada más y nada menos que con el mejor material, el hierro y el bronce. No con cuerdas, no con madera, no con fibras de telas, que con eso aseguraban las puertas. No, la bendición le está diciendo a la tribu Aser, tu seguridad será como el hierro y como el bronce, impenetrable, incuestionable. No te podrán violentar tan fácilmente porque tus cerrojos están ¿con qué? Con hierro y con bronce. En otros pasajes proféticos, por ejemplo, el profeta Isaías menciona a lo contrario el hierro y el bronce para dar una profecía, para decir, mire, el hierro y el bronce son materiales tan duros, pero en la profecía de Isaías está en contra. Es decir, que así sean tan duros como el bronce y como el hierro, tus enemigos, Él los derribará, por duros que sean. En todo caso, el Salmo 91, que nos lo conocemos también, dice que estarás protegido de todo mal, dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te va a pasar si el Omnipotente es tu vigilante? ¿Quién se atreverá a tumbarte si el que te cuida no duerme? Si el que te cuida es el Todopoderoso. La tribu de Aser era una tribu muy bendecida en ese aspecto, protegida con hierro, con bronce. Eso dice. Pero mire lo que dice más, la última parte del versículo 25. Y como tus días
tu fortaleza. ¿Qué puede significar esto para nosotros hoy? O para el pueblo también en ese tiempo. El que la bendición de Dios venga con esta frase. El que la bendición de Dios venga con esta frase que dice: y como tus días serán tus fuerzas, quiere decir, mientras tengas vida, serás protegido por el Dios Todopoderoso. Todos los días será tu fortaleza. Hermanos, usted y yo hemos tenido días malos, quizás hoy antes de venir, quizás ayer o esta semana. Yo no lo conozco. Usted está ahí calladito escuchándome, pero Dios es testigo de sus luchas, de sus tristezas, de sus desengaños, de su desesperación, y está aquí escuchando la palabra. Y mire lo que dice el versículo 25: como tus días serán tus fuerzas, es decir, mientras tengas vida, todos los días te voy a dar la fuerza, dice el Señor. ¡Ah, qué bendición tan gloriosa! Que cuando yo ya no tengo esperanza, no tengo fuerzas, está esta promesa y se vuelve vida en mí. Se vuelve real. Todos los días de mi vida tengo a disposición que la fortaleza de Dios. Mientras tengas vida, todos los días serás un pueblo protegido por Dios, poderoso por Dios. Yo te daré protección. Yo te daré fuerza mientras tengas vida y como tus días, es decir, todos los días de tu vida. Ninguno se va a exonerar de la fortaleza. Y eso lo tenemos que entender. Porque muchas veces salimos llenos de pánico, de miedo, llenos de confusión y de vergüenza. Nos sentimos tan mal, tan débiles, tan avergonzados delante de Dios. Quiero decirle, iglesia, hoy como tus días, por malos y oscuros que sean, tienes la fuerza de Dios para levantarte y fortalecerte, y más con Cristo nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, que derrotó al pecado y a la muerte, como ahorita cantábamos. Estarás protegido de todo mal. El Señor prometió bendecir y rodear a la tribu de Aser, y lo está haciendo. Esta última frase del versículo 25 significa que todos los días de tu vida tendrás la fortaleza que necesitas de parte de Dios. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? No importa si hoy estás mal, yo quiero que entendamos eso. No importa si esta semana los días fueron los más terribles de mi vida o de tu vida. No importa. La Biblia y la palabra de Dios hoy nos dice: todos los días de tu vida estarás protegido. Todos los días de tu vida tendrás la fuerza que necesitas de parte de Dios. Aún en el dolor, aún en la angustia, aún en la enfermedad, aún en la desesperación. Pero Aser, repito, tristemente usted sigue leyendo las crónicas y los jueces, Samuel y Reyes. Se va a dar cuenta de que esa tribu de Aser se olvidó de confiar en Dios y en su fidelidad. Se le olvidó la bendición que venía de parte de Dios y perdió tantas batallas porque no confió. Espero que no perdamos las batallas a partir de ahora, porque estamos convencidos que nuestra fuerza y nuestra confianza tiene un nombre que es sobre todo nombre: Cristo Jesús, y en ella está nuestra identidad. ¿Qué le pasó a Aser también a lo largo de los años? Ellos fueron los que dijeron en el monte Ebel: maldito el que no honre a su padre y a su madre. Ellos fueron los que dijeron. ¿Qué les pasó? Mire, llegó tanto el deterioro de la fe a la tribu de Aser que también los atemorizó el enemigo.
los atemorizó y los venció. Y mire la promesa cómo termina. Ahorita vamos para el último versículo que habla de la destrucción de sus propios enemigos. Pero lamentablemente no confiaron en Dios. Lamentablemente se pervirtieron. Lamentablemente no quisieron. Tercero, versículo 26 y hasta el versículo 28. Esta tribu con todas estas bendiciones tienen el favor de Dios. Tienen el favor de Dios. ¿Será que sabemos lo que significa que Dios esté a nuestro favor? ¿Será que entendemos como cristianos que Dios se mueve a nuestro favor? Si lo entendiéramos, no pararíamos de llorar de la gratitud y de la vergüenza también por no reconocer a un Dios que se mueve a tu favor y al mío. Pero para la tribu de Aser, a partir del versículo 26, se le da a entender una palabra tan especial que tiene el favor de Dios. Y yo quiero que usted y yo hoy nos apropiemos de esto, que aunque sucedió para la tribu de Aser, ustedes y yo hemos nacido y estamos en este tiempo también para reconocer que el favor de Dios por la sangre de Cristo y por el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo también está a nuestro favor. También la tenemos. ¿Qué dice el versículo 26? No hay como el Dios de Jesurún. Es decir, no hay como el Dios de Israel. No hay un Dios como el Dios de Israel, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Aquí hay unos elementos muy ilustrativos, por decirlo de alguna manera, que para entenderlos nos tenemos que sumergir un poco, pero está declarando el texto de que no hay otro Dios como el Dios que tiene Israel. ¿Y cuál es el bendito capricho nuestro de ir en pos de otros dioses? Si Él nos ha demostrado todo su poderío y toda su autoridad y todo su amor, ¿cuál es el bendito capricho nuestro de ir en pos de otros dioses? Que no nos dan nada, que al contrario nos oprimen. Y al contrario de la tribu de Aser, que significa dicha, felicidad, nos entristece. Ay, amados, mire, no hay otro Dios como el Dios de Israel. Es decir, el Dios más poderoso que todo lo que existe. Es el más poderoso que todos los dioses que se te ofrecen, que se te presentan a diario. Cualquier Dios que se presenta a diario contigo, que quiere conquistarte, seducirte a través de cualquier cosa, esos dioses no son tan poderosos como el Dios de Israel, está diciendo la Biblia. Hoy los cristianos sufrimos de falta de identidad por no saber quién es nuestro Dios. Hoy sufrimos la persecución del enemigo por no saber quiénes somos en Dios. Hoy sufrimos la devastación de las tinieblas, aún a los hijos de Dios, por no saber quiénes somos para Dios. Porque esta tribu era especial para Dios. Y si hubiera sabido quién era para Dios, no hubieran terminado tan mal en sus batallas. No hubieran terminado tan saqueados, tan robados, tan muertos, tan miserablemente, cuando Dios los está bendiciendo con todo esto. El dicho popular que nadie escarmienta por cabeza ajena, espero que no pase así. Que tomemos ejemplo de esto para que no se repita. Para que no se repita en nosotros. Un Dios que cabalga sobre los cielos. Cabalgar sobre los cielos es que Él tiene el dominio sobre lo que hay en los cielos. Cabalga sobre los cielos, lo que está más alto que tú. Él cabalga sobre el poder de los cielos, lo más alto que Él tiene el poder y el dominio. Cabalga sobre los cielos, tiene dominio sobre todo lo que hay en el cielo. Es Él. Se mueve en todo el espacio. ¿Y para qué? Dice la última parte del versículo 26, mire. Él cabalga sobre los cielos, tiene el poder sobre los cielos. ¿Para qué? Para tu ayuda.
para tu ayuda. El apóstol Pablo dijo, la guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que ¿dónde habitan? En las regiones celestes. Pero ahí él está diciendo que Dios cabalga sobre las regiones celestes, tiene dominio sobre todo principado en las regiones celestes, dominio sobre todo lo que pueda existir en el cielo. Ah, qué dicha. Pero también dice la Escritura que se mueve en el espacio del cielo para ayudarnos con su grandeza. Pero también en las cosas que están tan altas como las nubes, esas dimensiones espirituales y esas cosas que no entendemos, que es tan alto y que tiene una dimensión hasta las nubes y hasta los cielos, allá tiene dominio el Señor. Pero también no solamente se mueve en las altas nubes o en las altas esferas, sino que dice también que con su grandeza se mueve. Versículo 27, acá abajo en la tierra, los brazos eternos, también se mueve aquí en la tierra, en tu realidad y en mi realidad. No es un Dios imaginario, no es un Dios ficticio o mágico. Es un Dios que se mueve y tiene dominio sobre los cielos y todo lo que puede haber, pero tiene un dominio también en todo lo que hay acá abajo en la tierra. Yo no me puse de acuerdo con el director de alabanza y cantaron exactamente lo mismo. Porque tú eres mi Dios en los cielos y porque tú eres mi Dios aquí en la tierra. Eso es. Por eso le alabamos. Versículo 27. El eterno Dios es tu refugio. Él es tu refugio eterno. Él es tu refugio y el mío permanente. Él es el refugio por siempre. Nunca se acabará, nunca se cerrará el lugar que tú tienes en Dios para refugiarte cualquier cosa que te pase. No se va a acabar. Y si alguien dice eso, está en contra de la Escritura. Porque aquí nos dice que el refugio es permanente, es eterno, como aquel que había asesinado a alguien por accidente y corre a las ciudades de refugio para que no le pase nada, para que no lo condenen, para que no lo maten. Así es el refugio para nosotros cuando pecamos. El eterno es nuestro refugio permanente, nunca se acaba. El lugar en el que me refugio del mal. Y así como se mueven las nubes, también se mueve aquí en mi realidad. Y mira lo que dice el versículo 27, la última parte. Dice, Él, ¿quién? Él echó delante de ti al enemigo. ¿Y qué dijo? Y dirá o dijo, destruye. Él quita al enemigo de tu paso. Él lo quita y te dice, destrúyelos. Es para que tú los destruyas. Te ordena la destrucción del enemigo con el respaldo de Dios, porque Él mismo es el que da el poder. Hermanos, Él quita al enemigo de tu paso. Él quita al enemigo y dice, destruye. Él es, de Él viene la fuerza. Estamos hablando de que Él viene la fuerza. Hermana, usted no va a destruir al enemigo con una simple oración. No, y perdóneme que le diga eso. Usted destruirá al enemigo solo con Dios si esto ocurre. No se puede destruir al enemigo con religiosidad. No se puede destruir con sacrificios. Es el Dios mismo el que lo destruye, porque Él es el que quita de tu paso al enemigo y le dice, hasta aquí, destrúyelo. Que se aparte, que deje de operar, porque Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Y tienes el respaldo de Dios.
En el Nuevo Testamento muchos quisieron expulsar a unos demonios creyendo que tenían el respaldo de Dios, y los demonios desnudaron a los que supuestamente se creían tener el poder y salieron avergonzados. Que el poder de Dios no se compra así. Ananías y Zafira cayeron muertos porque pretendieron engañar al Espíritu Santo de Dios. El mago en Hechos de los Apóstoles quería: venga, denme de ese poder que ustedes tienen, porque estaba bautizando, estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto vale? Yo compro ese poder. No es así. Por eso digo que la única manera de que esto pasa, que el enemigo se anula, se destruye, es con el poder de Dios. Con el poder de Cristo Jesús hay destrucción de las fortalezas espirituales. Con el poder de Cristo Jesús hay destrucción de toda fortaleza. Con el poder de Cristo Jesús usted tiene una protección de hierro y de bronce en el nombre de Jesús. No hay otra protección más grande sobre la vida. Dios te da la fuerza, mujer, en medio de tu depresión, en medio de tu tristeza, en medio de la conquista del suicidio que te coquetea. Hay poder en el nombre de Jesús. Y termina el versículo 29 diciendo: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre las alturas. Aquí está la ratificación de lo muy feliz, de lo muy bendecido, de lo muy dichosa que era la tribu Aser, de esa tribu con la expresión como bienaventurada. Bienaventurada le está diciendo también: sonríele a la vida, sonríe en esta vida. Eres un pueblo especial porque Dios está en medio de ti. Estoy parafraseando. Todo esto es porque Dios te ha rescatado y te ha salvado. Todo esto es porque Cristo nos ha salvado, hermanos. Y por eso hoy venimos a darle culto con alegría, con el corazón. Pueblo salvo por la sangre de Jesús. Pueblo salvo por Jehová. Un pueblo rescatado, salvado. Le está diciendo en este último versículo a toda la tribu y a nosotros hoy y a todo Israel: no podrías tener más defensa que la defensa de Dios. No hay mayor defensa que la defensa del Altísimo. Escudo de tu socorro, tu espada victoriosa. Usted no tiene una espada de palo, ni de yeso, ni de concreto. Es una espada victoriosa. Y los enemigos estarán bajo tus pies. Aplastarás la altura del orgullo de tu enemigo. Si hay algo que tiene el enemigo característico, y que por eso Satanás también fue excluido de entre el reino de los cielos, fue el orgullo. Y aquí este versículo termina diciendo: humillados, tú hollarás sobre sus alturas. Las alturas del enemigo es el orgullo, hasta donde llega el enemigo a querer imponerse sobre ti. Y él le dice: no te preocupes, las aplastarás por muy alto que estén. Hermanos queridos, terminamos con esto. Admitamos que es por la obra de Dios y por medio de Cristo en nuestras vidas que hoy gozamos de una bendición como la bendición de la tribu de Aser. Admitamos que es por la obra de Dios y por medio de Cristo que hoy tenemos el triunfo sobre los enemigos. No se ponga a pelear usted solo. No se vaya sin defensa del Altísimo. No se meta con brujos, hechiceros o algo. No se crea nadie si Dios no va con usted. Si Dios va con usted, hágale, vaya. Pero por favor, he visto tantos desastres espirituales porque nos creemos los más espirituales. No somos nada si Dios no nos respalda. Nada somos. El triunfo sobre nuestro enemigo lo da el Señor. La orden sobre el enemigo, destruye, dice, es de Jehová. Él la da.
ninguna obra tan sublime como la de Cristo, como para hacernos un pueblo especial en estos tiempos modernos. Ay, hermanos, es solo un abrebocas, pero si quiere léase todo el libro de Deuteronomio para que se aterre, se asombre de la falta de identidad y de la identidad que perdió el pueblo de Israel por pecar y por irse en pos de la idolatría y de otros dioses. Hermanos, este mensaje es para usted y para mí hoy, para desafiarnos a volver a ese principio de bendición bajo la dirección de Dios solamente, bajo el poder del Altísimo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Voy a invitarlos a que oremos y le demos gracias al Señor por esta palabra. No te olvides de adorarlo y de alabarlo. La alabanza de hoy no fue en vano. Cierra tus ojos, por favor. Amado Padre, gracias por bendecirnos, Señor, y extender una bendición como a la tribu de Aser para nosotros hoy en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. A todos los que hemos escuchado este mensaje, Señor, estamos, Padre, en virtud a tu obra poderosa sobre nosotros. La victoria, el triunfo sobre el enemigo, la espada victoriosa, la humillación del enemigo, no es por nosotros, es por tu poder, porque eres el que cabalga sobre los cielos, Señor. Y aquí abajo están los brazos eternos. Yo te ruego, Señor, que en esa operación del Espíritu Santo sigas obrando por medio de la palabra tuya, Señor, por medio de tu evangelio, a todos los que la hemos escuchado, Padre. En el nombre de Jesús te damos mil y mil gracias, Señor. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros amigos virtuales. Dios les bendiga, así quedamos despedidos.